¿Qué tal mis pequeños entrópicos? Bienvenidos a un nuevo video de Easy Thermo, el canal de las 4 leyes. El tema de hoy es gas ideal y factor de compresibilidad Z. ¿Qué es un gas ideal? Es un gas teórico el cual sus partículas se encuentran en movimiento en el espacio, pero no interactúan entre sí. ¿Cómo vamos a saber que es un gas ideal? Este debe estar alejado de las condiciones críticas, es decir, sus presiones deben ser bajas y sus temperaturas altas. Una vez cumplidas estas condiciones, se asocian con las leyes de Charles y las leyes de Boyle, que a su vez estas dan como resultado la ecuación del gas ideal. Ahora vamos a ver qué es una ecuación de estado. Una ecuación de estado son todas las relaciones posibles entre la presión, temperatura, volumen específico del gas en cuestión. ¿Sabías que la composición del aire de nuestro planeta es del 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases? Pero en Marte, la composición del aire de este planeta es del 95% de dióxido de carbono, 3% de nitrógeno y 2% de otros gases. Los científicos no encuentran la razón por qué el fenómeno en las estaciones de verano y primavera aumenta en un 30% el porcentaje de oxígeno en el aire. En las estaciones de invierno y otoño, las concentraciones de oxígeno vuelven a la normalidad. Tenemos nuestra ecuación de gas ideal, en donde P es la presión, B es el volumen, N es el número de moles, RU es la constante universal de los gases y T es la temperatura. Las unidades tanto de las variables como de la constante van a depender directamente del sistema de unidades que estamos utilizando. Si queremos obtener nuestra expresión en función de la masa, vamos a dividirla para la misma, obteniendo esta ecuación. Si reemplazamos en nuestra ecuación el volumen por el volumen específico y a esta le añadimos el peso molecular de nuestro gas, vamos a obtener la siguiente expresión. Ahora, si hacemos el cociente entre RU y el peso molecular del gas, vamos a obtener la nueva R, que es la R específica del gas. ¿Pero para qué hacemos esto? Para este tipo de ecuaciones, identificar qué sustancia gaseosa estamos utilizando y saber qué R vamos a aplicar. R podemos encontrarla de dos maneras, por datos bibliográficos o despejando de la ecuación que se mostró anteriormente. Debemos entender que la ecuación del gas ideal sirve únicamente para aquellos gases que tienen un comportamiento ideal, es decir, que están a bajas presiones y a altas temperaturas. Pero ¿qué pasa si es que un gas no cumple con estas condiciones y se acercan a las condiciones críticas del gas? Pues ya no se utiliza esta ecuación y para ello debemos de aplicar un nuevo concepto que es el factor de compresibilidad. ¿Qué es el factor de compresibilidad? Pues es un factor que se le agrega a la ecuación del gas ideal y esta es la encargada de corregir todas las desviaciones que tiene el gas real dentro de un comportamiento ideal. Matemáticamente, el valor Z está dado por la relación entre la presión por el volumen sobre la constante por la temperatura. El valor Z también puede ser expresado como el volumen actual sobre el volumen ideal. Los gases reales se comportan de manera diferente a determinadas temperaturas y presiones, pero dicho comportamiento es muy parecido cuando normalizamos la temperatura y presión con sus propiedades críticas. Una propiedad crítica es aquella que define el punto crítico de una sustancia, lugar en el cual los estados líquido saturado y vapor saturado son los mismos. Es decir, no existe región de saturación. Los valores normalizados de temperatura y presión se llaman propiedades reducidas, las cuales están dadas por la relación entre la presión o temperatura sobre sus presiones o temperaturas críticas. Las propiedades reducidas nos ayudan a encontrar el factor de compresibilidad. Se da a través de la carta de compresibilidad generalizada, el cual es un diagrama que relaciona las diferentes propiedades reducidas con el factor de compresibilidad. Este diagrama funciona para todos los gases, sin embargo, al ser un método gráfico, incluye errores de apreciación al momento de ubicar
aproximar y leer los valores de la misma. En la carta que usaremos a continuación, tendremos varios casos si tenemos diferentes datos de ejercicio. En el primer caso, tenemos que en el eje X se encuentra la presión reducida y en el eje Y tenemos el factor Z. Y dentro de este diagrama, pues se puede apreciar dos tipos de curvas. Las curvas con línea continua representan la temperatura reducida. Las líneas entrecortadas representan el volumen pseudo reducido. Entonces, para encontrar el factor de compresibilidad, si tenemos presión y temperatura reducida, ubicamos en el eje X el valor de la presión reducida y trazaremos una línea vertical hasta que se encuentre con la curva que representa nuestro valor de temperatura reducida, es decir, con la curva de línea continua. Sobre este punto dibujamos una línea horizontal hacia la izquierda y así obtenemos el valor de Z. Otro caso, si conocemos la presión reducida y el volumen pseudo reducido, nos ubicamos en el valor de la presión reducida que tenemos y trazamos una línea vertical hasta que se interseque con la curva que contiene el valor del volumen reducido que tengamos. Para nuestro caso, las curvas de líneas puntuadas. Luego, trazamos una línea horizontal hacia la izquierda y observamos el valor de Z en la carta de compresibilidad. De igual manera, en el caso de que tengamos valores de temperatura reducida y volumen pseudo reducido, nos manejaremos únicamente con las curvas que existen dentro del diagrama, haciendo que las curvas que representan nuestros valores de temperatura y volumen reducido intersequen entre sí. En este punto de intersección observaremos su valor en el eje Y y ese será nuestro valor de Z. Finalmente, tras encontrar el valor de compresibilidad Z, basta simplemente con reemplazar en la ecuación anteriormente mencionada, en donde relacionaba la presión, el volumen sobre la constante y la temperatura, para hallar las propiedades del gas real con el que estamos trabajando en nuestro ejercicio. A continuación vamos a realizar un segundo ejercicio, en donde vamos a aprender de forma sencilla a usar la ecuación del gas ideal corregida con el factor de compresibilidad Z. Y bien, el ejercicio dice: se tiene nitrógeno a una presión de 614.7 psi absolutas y a una temperatura de menos 100 grados Fahrenheit. Calcular el volumen específico y la densidad del nitrógeno. Y bien, lo primero que se debe hacer es comprobar o descartar el comportamiento ideal del gas con el que estamos trabajando, para lo cual es necesario saber los valores de presión y temperatura críticas del nitrógeno. Consultando en la bibliografía, nos indican que la presión crítica del nitrógeno es de 492 psi y la temperatura crítica es de 277.1 Rankine. La presión a la que se encuentra el gas es mayor a la presión crítica, por lo cual la primera de las condiciones para que el comportamiento del nitrógeno sea ideal ha sido descartada. Por otro lado, la temperatura de menos 100 grados Fahrenheit equivale a 360 Rankine, y al compararla con la temperatura crítica del nitrógeno, se puede apreciar que son relativamente cercanas, por lo cual la segunda condición para que el nitrógeno tenga un comportamiento ideal también se descarta. Entonces, sabemos que es necesario usar el factor de compresibilidad para poder resolver este ejercicio. Calcular las presiones y temperaturas reducidas del nitrógeno. Y bien,
Aplicamos la fórmula anteriormente mencionada, en donde relaciona la presión sobre la presión crítica, la cual sería 614,7 psi sobre o dividido para 492 psi. Esto nos da que la presión reducida es de 1.25. De igual manera, calculamos la temperatura reducida y nos da que al dividir 360 Rankine sobre 277.1 Rankine nos da 1.58. Con estos resultados recurrimos a las tablas de compresibilidad y leemos el valor de 7 correspondiente a nuestra presión y temperatura reducida. Como observamos en la gráfica, el valor de Z para el nitrógeno a estas condiciones es de 0.91 aproximadamente. Como mencionamos anteriormente, esta es una aproximación debido a que es un método gráfico que depende de la precisión del observador. Finalmente, al obtener el Z para el nitrógeno a esas condiciones, reemplazamos en la ecuación del gas ideal y calculamos el volumen del nitrógeno. Despejamos de la fórmula y reemplazamos los valores. Al final, el volumen del nitrógeno va a ser Esto ha sido todo por hoy en este video. Esperamos que hayan aprendido un poco más de la maravillosa termodinámica.